Cebetis número 103, Francisco Javier Mina. Módulo 5. Apoya en el cálculo de los costos logísticos de la cadena logística. Su módulo 2. Produce informes de la liquidación de los servicios logísticos. Maestro, Contador Público Librado Pérez Aguilar. Actividad, prácticas desleales de comercio. Especialidad logística, Grupo Sexto AML. Equipo 6 conformado por Alviso Martínez Metzli, Cruz Santa María Yesenia, Delgado Martínez Lucía Daniela, Jaime Argüelles Guillermo Alejandro, Paniagua Garza Daniela Roxana, Pesina González Andrea, Portes Félix Jamie Guadalupe y Soleta Ocampo Silvia Melisa. Prácticas desleales de comercio. De acuerdo al artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior, se considera práctica desleal de comercio internacional a la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o subvenciones en el país exportador, ya sea el origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de la producción nacional de mercancías idénticas o similares. Las prácticas desleales de comercio también se pueden definir como que son comportamientos empresariales y gubernamentales destinados a depredar, discriminar y subvencionar precios para obtener ventajas competitivas comerciales artificiales en mercados extranjeros, dañando y perjudicando a productores competidores de bienes o servicios idénticos o similares. Dumping es una de las prácticas desleales de comercio, que consiste en que es en la que se incurre cuando las empresas desean introducir al territorio nacional mercancías procedentes de otro país a un precio inferior a su valor normal. El acuerdo antidumping no emite juicios sobre los países que incurran en estas prácticas, sino que se centra en regular la manera en que los gobiernos que se sientan afectados pueden reaccionar ante el dumping. En él se establecen medidas para la determinación de la existencia de dicha práctica desleal. Artículo 131 de la Constitución Política. Es una facultad privativa de la Federación reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad la circulación en el interior de la República toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. También advierte que se podrán restringir y prohibir las importaciones, exportaciones y el tránsito de productos de artículos y efectos para regular el comercio exterior, proteger la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o tomar cualquier otra medida en beneficio del país. Existen tres tipos de dumping. El primero es el esporádico. El esporádico es una discriminación ocasional de precios provocada por la existencia de excedentes en la producción de un mercado doméstico, por lo que el productor, para no desequilibrar su mercado interno y a su vez evitar los costos financieros implícitos, desvía estos excedentes al mercado internacional a precio por debajo de coste. Sería comparable a las ventas por liquidación. Este tipo de dumping aumenta el bienestar potencial del país importador. El segundo es el dumping predatorio. Es clasificado como práctica desleal de competencia y como la forma más dañina de dumping. Consiste en la venta por parte del exportador de la producción en el mercado externo
logrando una pérdida, pero ganando acceso al mismo y excluyendo así la competencia. Posteriormente aumenta el nuevo precio para obtener ganancias monopólicas, es decir, el dumper logra una pérdida inicialmente, ya que espera alcanzar una ganancia a largo plazo. El tercer tipo de dumping es el persistente. Es una práctica continua de exportar por debajo de precios para maximizar utilidades, aprovechando la existencia de diferencias en la elasticidad del precio, de demanda del mercado interno contra el de exportación. Motivos u objetivos del dumping. Número 1. Esta práctica es aparentemente perjudicial para una empresa, pues en principio cada venta produce un perjuicio económico para la misma. Número 2. Sin embargo, el dumping provoca que las empresas que operan en el mismo mercado no puedan competir con el precio y calidad de los bienes en cuestión, y a largo plazo quiebren. De esta manera, la empresa que realiza el dumping se hace con el mercado de ese producto o servicio. 3. Por otra parte, en algunas ocasiones, los gobiernos establecen subvenciones, también conocidos como subsidios, a las exportaciones de ciertos productos a un país extranjero concreto, lo que provoca que pueda ser rentable tal exportación del producto a un precio por debajo del costo. Número 4. La presencia del producto a precios tan bajos tiene inicialmente un efecto benéfico para los compradores del país importador. Sin embargo, la empresa, dependiendo de la estructura del mercado, puede eliminar la competencia, llegando así a una situación de monopolio, de la cual puede sacar gran provecho. Tampoco se deben dejar de considerar los eventuales perjuicios a la industria local. Efectos del dumping o discriminación de precios. El dumping puede ocasionar daño material importante, amenaza de daño, retraso en la creación de una industria y la razón más importante, los monopolios, debido a que su objetivo principal es desbancar a las empresas domésticas productoras de bienes similares o iguales, de tal manera que puedan posicionarse en el mercado interno de un país y monopolizar el mercado mediante esos productos. De acuerdo con la OMC, Organización Mundial del Comercio, el daño puede reflejarse en los precios y las cantidades. Legislación antidumping. El antidumping está considerado como una práctica proteccionista del comercio internacional ante la industria local, permitiendo en muchos casos que las economías locales puedan mantenerse firmes ante eventuales crisis internacionales. La legislación antidumping está regulada por el GATT, Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, y su finalidad es defender los mercados internos de las prácticas desleales de comercio. Subvenciones. Consiste en la ayuda de un gobierno como forma para apoyar a productores nacionales que exportan sus productos a mercados de otros países a precios adulterados, que dañan a productores domésticos de bienes similares o idénticos.
Existen tres tipos de subvenciones. Las subvenciones prohibidas. Denota que ningún miembro permitirá estas subvenciones. En este tipo de subvenciones existen dos categorías. Las primeras son las subvenciones supeditadas a la exportación y la segunda categoría es las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados. 2. Subvenciones recurribles. Estas no están prohibidas, pero sí pueden ser impugnadas o ser objeto de medida compensatoria, ya que dañan a la producción nacional, anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para los otros o perjuicio grave. 3. Subvenciones no recurribles. Estas son aceptables y no se puede aplicar cuotas compensatorias siempre y cuando sea para actividades de la investigación industrial que realizan las empresas solo cuando se cumplan ciertas condiciones, para adaptar instalaciones de producción a las nuevas exigencias ambientales, también bajo ciertas condiciones, y por último, para prestar asistencia al desarrollo de industrias en regiones desfavorecidas siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Salvaguardas. Estas medidas regulan temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o las que son competidoras directas a las mercancías o efectos de la producción nacional, de manera que se proteja o corrija un daño a la producción nacional. Estas medidas pueden consistir en aranceles específicos, permisos previos de importación, aranceles cupos o licencias de importación. Un efecto de la apertura comercial es el que las importaciones de productos aumenten, en tal medida que afecten de manera grave a una rama de la producción nacional. Esto es un resultado del comercio internacional, pero no podemos tener una economía proteccionista y cerrarnos a los mercados internacionales, ya que esto no es sano para ningún país. Por eso, el gobierno debe garantizar la protección a nuestros productos, mediante tratados comerciales y medidas de salvaguarda, evitando irregularidades comerciales para que el comercio en nuestro país se lleve de manera sana y equitativa. Cuotas compensatorias. Las cuotas compensatorias son aranceles que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. Las cuotas compensatorias se establecen cuando es necesario impedir la ocurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, así como para contrarrestar los beneficios de subsidios a los productores o exportadores del país exportador. Ese establecimiento de las mismas se determina por la Secretaría de Economía y se realiza a través de una investigación conforme al procedimiento administrativo previsto en la ley y sus disposiciones reglamentarias. Las cuotas serán equivalentes, en el caso de discriminación de precios, a la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación, y en el caso de subvenciones, al monto del beneficio, y podrán tener el carácter de provisionales o definitivas, según sea el caso. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada del cobro de las cuotas
a las personas físicas o morales que estén obligadas al pago de las mismas. Las cuotas compensatorias se aplican principalmente para desincentivar algún producto de procedencia extranjera y tratar de hacer que su precio sea competitivo con los del mercado nacional, principalmente aumentando aranceles a estas mercancías que presentan condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. Procedimiento de la investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional. Solicitud de inicio. En términos generales, podrán solicitar el inicio de una investigación por discriminación de precios o por subvenciones las organizaciones legalmente constituidas, personas físicas o morales, productoras de mercancías idénticas o similares a aquellas que se están importando o pretendan importarse en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. Los solicitantes deberán representar cuando menos el 25% de la producción total de la mercancía idéntica o similar, producida por la rama de producción nacional. Resolución de inicio. Una vez realizado el análisis de la información presentada por la solicitante, la Secretaría deberá, dentro de un plazo de 25 días, aceptar la solicitud y declarar el inicio de la investigación a través de la resolución respectiva. Resolución preliminar. La Secretaría de Economía dictará la resolución preliminar dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de inicio, la cual podrá ser en el sentido de continuar la investigación con o sin cuota compensatoria provisional, o concluirla cuando no existan elementos suficientes para determinar la práctica desleal. Esta resolución será publicada en el Diario Oficial de la Federación. Visita de verificación previa. La Secretaría de Economía podrá verificar la veracidad de la información y pruebas presentadas en el curso de la investigación y que obren en el expediente administrativo. Previa autorización de las partes interesadas a quien se determine verificar. Para ello podrá realizar visitas de verificación en el domicilio de las empresas, establecimiento o lugar en donde se encuentre la información correspondiente, ya sea en territorio nacional o extranjero. De no aceptarse la visita de verificación, o si como resultado de la visita la Secretaría de Economía concluya que la información presentada en el curso de la investigación no es correcta, completa, o no proviene de sus registros contables, la Secretaría actuará con base en la mejor información disponible. Compromisos de exportadores y gobiernos. Los exportadores o gobiernos del país exportador podrán someter a consideración de la Secretaría de Economía compromisos cuya ejecución elimine las prácticas desleales de comercio internacional. Estos compromisos podrán consistir, entre otros, en modificar sus precios o cesar sus exportaciones y en eliminar o limitar la subvención. Los compromisos de exportadores y gobiernos podrán ser presentados en cualquier momento del procedimiento de investigación y hasta antes del cierre de los periodos probatorios. Sin embargo, la Secretaría de Economía únicamente procederá a evaluarlos cuando se haya determinado preliminarmente la existencia de la práctica desleal. Audiencia pública. Antes de la publicación de la resolución final, se realizará una audiencia pública con el objeto de que las partes interesadas repliquen, refuten e interroguen oralmente a sus contrapartes respecto de la información, argumentos y pruebas presentadas. Resolución final.
Una vez concluida la investigación, la Secretaría de Economía someterá el proyecto de resolución final a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, el cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro de un plazo de 210 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de inicio. La resolución final podrá concluir la investigación con la imposición de una cuota compensatoria definitiva, revocar la cuota provisional o declarar concluida la investigación sin la imposición de una cuota compensatoria.